Ya, aquí estamos, ¿no es cierto? Nosotros, consulta primero, ¿quedamos hasta aquí el día de ayer en tipo de soluciones? No, Aquí en hoy vi. Osmosis, en esta, ya sí, bien, entonces soluciones, la aplicación. Ya, ya, ahora sí, Nico. Ya, chiquillos, vamos a recordar primero lo que vimos en la clase del día de ayer. Empezamos a hablar de la membrana plasmática, de sus características, y entre las características de la membrana plasmática es que está formada por una doble capa de fosfolípidos, proteínas y unos hilos que nacen desde los fosfolípidos o desde las proteínas que son los glúcidos, y dependiendo a quién se una esa cadena de glúcidos, se va a llamar glucoproteínas o glucolípidos, y en conjunto van a formar lo que se llama el glucocálix, y habíamos dicho que ellas servían para la comunicación entre las células. Este modelo, que es el aceptado de membrana plasmática, fue propuesto por Singer y Nicholson en el año 1976, y ellos hablaban de un mosaico fluido por cómo se veía la estructura a través de un microscopio, porque se veían fosfolípidos, se veían proteínas, se veían estas ramificaciones, entonces ellos encontraban que se veía como un verdadero mosaico. Y después, más tarde, se descubrió que entre las cadenas de fosfolípidos se encontraban algunas sustancias de colesterol, pero no muchas, porque el colesterol da la rigidez a la membrana y la membrana no puede ser rígida, tiene que ser flexible porque rodea la célula y le tiene que permitir el movimiento a la célula. Y esta membrana iba a actuar como una barrera que va a seleccionar lo que va a ingresar desde el exterior hasta dentro de la célula, o qué sustancias tienen que salir de la célula hacia el exterior. Entonces está controlando o regulando este paso, que no es, chiquillo, que en un momento va a entrar una cosa, después va a salir otra, sino que es algo que a lo largo de toda la membrana plasmática está ocurriendo así al instante. Muchas cosas están sucediendo. Por ejemplo, en un lado están entrando iones, en otro lado están entrando sustancias liposolubles, en otro lado están actuando los receptores que están recibiendo el mensaje de una hormona, pero todo en su conjunto está constantemente trabajando. Como se dice, 24/7, ¿ya? Está ahí pendiente de todo lo que está sucediendo. Y en relación a estas sustancias que deben ingresar o salir, estas se rigen por lo que se llama el gradiente de concentración. Y a partir de ese gradiente de concentración tenemos dos tipos de mecanismos de transporte, que es el que vimos ayer. Uno de ellos es el transporte pasivo, se llama pasivo porque no necesita energía, y el otro se llama activo porque sí necesita de la energía del ATP para que pueda ocurrir. ¿Cuándo es pasivo? Cuando va en favor de su gradiente de concentración, que significa desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. En cambio, el activo va en contra de la gradiente de concentración y trata de ir desde donde hay menos a donde hay más, y por lo tanto, para poder salir en contra de la gradiente, necesita este aporte energético. Y en el transporte pasivo hablábamos de dos mecanismos de transporte pasivo. Ambos se llaman difusión, pero una es la difusión simple y la otra es la difusión facilitada. Y nosotros explicábamos que la diferencia entre difusión y la osmosis, que también es un mecanismo de ingreso de moléculas de agua, la difusión se refiere solo al movimiento de partículas. Partículas como iones, partículas como moléculas pequeñas. En cambio, la osmosis tiene que ver con el movimiento de agua, pero nosotros sabemos que el agua dentro del organismo no está en forma de agua, sino que forma una solución, que significa que si adentro hay minerales, va a formar disoluciones con estos minerales, y va a formar tres tipos de disoluciones. Una que se llama isotónica, que es aquella que tiene la misma concentración afuera de la célula y adentro de la célula. Por lo tanto, en ambos lados de la membrana plasmática está equilibrado, y eso es isotónico.
En una concentración hipertónica se habla que tenemos una mayor concentración de solutos en esta disolución y en una concentración hipotónica hay una menor concentración de solutos. Pero ojo, cuando yo digo, por ejemplo, ahí tengo 3 vasos, en esos 3 vasos hay un líquido y ese líquido está en solución y está una célula que la representante de la célula animal en ese caso es un glóbulo rojo. Entonces estoy viendo qué hay afuera de la célula, o sea, en el nivel extracelular, y tengo que ver qué tipo de solución es y saber cuál sería la solución que hay dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, en la imagen, ustedes si se dan cuenta, hay una membrana en color rosada, aquí. Esta sería nuestra membrana plasmática que está dividiendo la parte intracelular, que sería el interior del glóbulo rojo, y la parte extracelular, que sería lo que está rodeando acá al glóbulo rojo. Entonces, si yo miro, tengo moléculas de agua, que serían las partículas azules, y moléculas más grandes de color verde, que serían los solutos. Si yo cuento la cantidad de solutos que hay en el medio extracelular, ¿cuántos hay? Las de color verde. ¿Cuántas hay, chiquillos? ¿En cuál, profe? En la primera, en esta. ¿Cuántas 4. moléculas? Hay 4. ¿Y en el medio intracelular cuántas hay? 4 igual. 4 igual. Por lo tanto, tengo 4 solutos afuera, 4 solutos adentro. Si cuento las moléculas de agua, me voy a dar cuenta que también están en igual cantidad. Cuando ocurre esto, que en ambos lados de la membrana plasmática, medio extracelular, medio intracelular del glóbulo rojo, digo que está equilibrado, por lo tanto, en ambos lados tengo soluciones isotónicas. Y las soluciones isotónicas permiten que el glóbulo rojo esté en estado normal. En cambio acá, miremos, ¿cuántas moléculas verdes hay en el espacio extracelular? 7. 7. 7. ¿Y adentro? 4. 4. 4. Díganme, ¿cuál es la hipertónica y cuál es la hipotónica? La que tiene 7 es la hipertónica. Ya la que tiene 7 va a ser hipertónica, por lo tanto la que está dentro del glóbulo rojo es ¿Hipertónica? Hipotónica. 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 Entonces tengo una hipertónica y tengo una hipotónica. En esta circunstancia, ¿qué va a ocurrir? Aquí como lo indica la flecha, ¿hacia dónde se van a mover las moléculas de agua? ¿Hacia dentro de la célula o hacia afuera de la célula? Hacia adentro. Aquí dice extracelular y aquí dice medio intracelular. Extra es afuera, intra es adentro. Por favor, chiquillos, fíjense bien, lean bien, porque ahí es cuando se cometen errores en las pruebas. Entonces, acá afuera es hipertónico, acá adentro es hipotónico. Y yo tengo que llegar a esto, al equilibrio entre ambos lados de la célula, ¿ya? Entonces, frente a esta situación en donde tengo una concentración hipotónica que tiene menos concentración de solutos y al otro lado una concentración hipertónica, no se van a mover los solutos. Lo que se va a movilizar es el agua para poder disolver a estos solutos y lograr, ¿no es cierto?, que en ambos lados queden las mismas concentraciones y se transformen en isotónicas. Por lo tanto, el glóbulo rojo, va a empezar a, aquí, ya, aprieto mal siempre, va a empezar a perder agua. Y empieza a perder tanta agua que el glóbulo rojo se deshidrata.
Y cuando el glóbulo rojo pierde agua, y esta es una fotografía de microscopio electrónico, va perdiendo su forma. Esta es la forma normal, y aquí nos damos cuenta que está perdiendo su forma, como que se está arrugando el glóbulo rojo porque se está deshidratando, porque está perdiendo agua. Ese fenómeno, cuando pierde agua, se llama crenación. Cuando está en crenación, el glóbulo rojo no puede transportar los gases respiratorios, por lo tanto, eso nos estaría complicando, ¿ya? Entonces, ahí perdió agua. Fijémonos en la tercera situación. Medio extracelular, medio intracelular. ¿Cuántos solutos hay en el medio extracelular? 4. 4. Me gustaría que a través del chat o más personas tomaran el micrófono y respondieran, porque si estoy haciendo énfasis en esto, es a lo mejor que de aquí pueda salir una pregunta esencial. Entonces yo quiero que todos participen, porque si cometemos errores, tienen la oportunidad de que yo les vuelva a explicar para que entiendan. Pero si son los mismos que participan, no sé qué está pasando con el resto. Entonces, aquí me dicen que hay 4 moléculas de soluto. Y en el interior, ¿cuántas moléculas de soluto hay? 9. 9. Entonces, el medio extracelular que tiene 4 partículas de soluto, ¿cuál es su concentración? ¿Cómo se llama esta solución? Hipotónica. Hipotónica quedó en este lado. Y en el interior del glóbulo rojo, ¿cómo se llama? Hipersónica parece. Hipertónica, ¿ya? Eso. Hipertónica. Entonces, va a haber que disolver la concentración en el interior del glóbulo rojo, por lo tanto, para poder disolverlo y queden ambos en isotónico, va a tener que ingresar agua al glóbulo rojo. Entonces, ahora el agua tiene otro movimiento. Es un movimiento, ¿no es cierto? Ya, siempre hago eso. Va hacia adentro. Claudia, disculpa, Dime. ¿podrías explicar de nuevo cuál es el proceso de isotónico? Ya. Y, por favor, que una alumna pregunta, si lo puede explicar de nuevo. Iso significa igual. ¿Qué es igual? La misma concentración en ambos lados de la membrana, o sea, afuera y adentro de la célula. O sea, este es mi glóbulo rojo, esta es mi célula, y afuera sería isotónico y adentro del glóbulo rojo sería también isotónico. Significa que tiene la misma concentración de solutos y la misma concentración de agua. Hipotónico significa mayor concentración de solutos, o sea, tiene mucho soluto. Es cuando nosotros hablamos de que nos quedó muy dulce, tan dulce que quedó relajante esa taza de té que me quiero tomar. O le eché tan poquita azúcar, perdón, aquí era hipo, menor. Perdón, ahora me di cuenta donde vi hipo. Menor, ¿ya? Hipo menor significa que me quedó casi desabrido, casi con nada de azúcar, o le eché muy poquita sal y casi ni se siente que tenga la cazuela sal. Y uno critica a la mamá o me critican a mí cuando cocino, porque no lo hago siempre, o casi nunca antes que me diga algo mi hijo. Y dicen, estuvo bien mala la mano de la cocinera, ¿no es cierto? Y le faltó sal y las personas van a querer echarle sal a la cazuela para que quede isotónica, para que quede con una buena concentración. Pero no pasarme, porque si yo me paso, paso a lo que se llama hipertónico. Hipertónico es mucho soluto dentro de la misma concentración de agua. Entonces tiene mucha concentración de soluto. Está muy salado o está muy dulce. Aquí está casi desabrido y aquí está bien, ¿ya? ¿Quiénes son los que usan concentraciones isotónicas?
todo lo que es suero. Cuando a mí me aplican suero porque me deshidraté, el suero es isotónico y se encuentra una concentración del 0,9, porque adentro del glóbulo rojo también es 0,9%. Por lo tanto, no me pueden poner una solución que diga 0,5 o una solución que diga 0,15, porque, ¿no es cierto?, sería una concentración menor a la que tiene el glóbulo rojo. En cambio, si me ponen una concentración de 2,5, me estoy pasando del 0,9 mucho y voy a hacer que el glóbulo rojo pierda agua. Entonces, no nos conviene, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las personas? Hay muchos deportistas y que en el supermercado hay y usted compra bebidas isotónicas. Y la bebida isotónica significa que tiene la misma concentración de la concentración que tienen las células de mi cuerpo, por lo tanto me va a hidratar y va a hacer que yo recupere los minerales que perdí. Porque cuando yo practico un deporte, por ejemplo, día sábado, típico de los varones que les gusta ir a la cancha para jugar fútbol, y se empiezan a deshidratar porque empiezan a sudar mucho. Y cuando sudan mucho, además de perder agua, pierden sales. Y es cosa de probarse el sudor que está muy salado. Entonces tú te das cuenta que perdiste sales minerales. Y ahí tú tomas una agua que se llama isotónica y con eso vas a recuperar agua y vas a recuperar minerales para tu cuerpo. En cambio, hay bebidas que se llaman energéticas. Esas bebidas energéticas son hipertónicas, pero no hipertónicas porque tengan más sal, son hipertónicas porque si usted lee, dice que tiene mucha concentración de cafeína, porque las personas la usan para sentir energía. Y el café no es que te dé energía, el café es una droga que te hace sentir otra vez con energía porque si estabas cansado o tenías sueño, te activa el café. Pero no significa que el café te está dando energía, lo que te da energía es la glucosa, ¿ya? Entonces tú al tomar muchas dosis de cafeína, y hay personas que se toman su taza de café y más encima se toman esta bebida, ¿no es cierto?, para poder tener energía, y supongamos que estuviste en una fiesta carreteando y te tocaba trabajar, y para poder rendir tu trabajo, te inyectas, ¿no es cierto?, esta bebida, digo inyectar, pero es beber, esta bebida para tú darte un zamorro y decir, ya, me despejé, estoy bien, nadie se va a dar cuenta que carguete toda la noche, y resulta que Señorita, si estás aplicando café, te puede dar hasta un paro cardiorrespiratorio. podríamos decir que es un estimulante. Es un estimulante porque la cafeína es una droga. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos distintas soluciones y que nosotros las consumimos en la vida real. Por ejemplo, si a mí me gusta echarle mucha sal a la comida, estoy haciendo concentraciones hipertónicas. Si le echo muy poquita sal, muy poquita azúcar, hipotónica. Pero hay otra que tiene una concentración ideal, que es la misma que tienen las células de mi cuerpo. Y con esa no se va a dañar ningún tipo de célula. Y eso, ¿cómo lo veo yo en este gráfico? Mirando la cantidad de partículas de soluto que hay en ambos lados de mi membrana plasmática que está de color rosado, ¿ya? Ya fuera medio extracelular, y se llama extracelular porque está fuera de la célula, intracelular porque está dentro de la célula. Entonces, yo no puedo hablar solo de que una célula o tiene concentración hipertónica o isotónica o hipotónica, porque la célula, ustedes saben que dentro de nuestro cuerpo se rodea de fluidos, por lo tanto yo tengo que ver la concentración del fluido y la concentración del interior de la célula. Por lo tanto, cuando está normal, yo digo isotónico adentro, isotónico afuera. Cuando estoy viendo qué tipo de concentración hay afuera y veo que mis glóbulos rojos se están deshidratando, están perdiendo su forma, significa que estos glóbulos rojos empezaron a perder agua, todos. ¿Y por qué están perdiendo agua? Porque están frente a una solución hipertónica.
Y si pierden agua, ninguno de ellos va a poder transportar oxígeno o CO2. Significa que no nos vamos a estar oxigenando y que todo el CO2 que estamos produciendo en la respiración celular a través del metabolismo no lo vamos a poder eliminar de nuestro cuerpo. Por lo tanto, va a aumentar el CO2 dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando aumenta el CO2 dentro de nuestro cuerpo? Nos empezamos a poner azulados porque nos estamos asfixiando. ¿Ya? Y eso pasa, chiquillos, cuando nosotros comemos cosas con mucha sal. Por ejemplo, hicimos papas fritas el fin de semana. Yo siempre digo papas fritas porque como chica uno lo recuerda las comidas del día domingo. Un bistec con papas fritas que era lo que a uno más le gusta. Y vamos echándole sal a las papas fritas. Y tú comes sal y llegas y tomas bebida. Porque dices, me estoy hidratando, pero resulta que la bebida tampoco es una solución isotónica. La bebida tiene azúcar, tiene colorantes, por lo tanto es una solución hipertónica y no te está ayudando a hidratarte. ¿Y qué va a pasar al rato? Tú vas a empezar a sentir mucha sed. ¿Por qué? Porque tus células de tu cuerpo están perdiendo agua porque en el fluido extracelular, como yo comí papas fritas con mucha sal, estoy haciendo que mi fluido tenga una mayor concentración salina. Por lo tanto, todas las células de mi cuerpo van a empezar a perder agua. Eso lo detecta nuestro cerebro y va a enviar un mensaje y ese mensaje para ti va a ser, tengo sed, tengo que tomar agua. Y tú empiezas a tomar agua. ¿Hasta cuándo vas a tomar agua? Hasta cuando a tu cerebro le llega el mensaje de las células que ya nuevamente se hidrataron y está todo ok y tú ya dejas de sentir sed. Felizmente está ese mecanismo, pero si en el hospital yo llegué deshidratado y voy tan deshidratado que incluso perdí el conocimiento y la persona que me tiene que poner el suero traspapela los documentos y piensa que te tiene que dar un suero fisiológico con concentración salina. Y como tú perdiste el conocimiento y ella traspapeló, se equivocó, te empieza a dar este suero con mucha sal, la persona se va a seguir agravando y puede incluso morir, porque todas sus células están perdiendo agua. Y luego tenemos esta otra concentración que se llama hipotónica, y en una concentración, ¿no es cierto?, que el interior es hipertónico y afuera es hipotónico, entonces desde afuera hacia adentro va a empezar a ingresar agua. Tanta agua, chiquillos, que el glóbulo rojo va a empezar a aumentar de volumen y tanto que puede llegar un momento en que puede explotar el glóbulo rojo. Es decir, ocurre la lisis de este cuerpo celular y se llama citólisis, ruptura del cuerpo celular, y se empiezan a romper los glóbulos rojos. Y si se rompen, se destruyen. Y si se destruyen, no te transportan oxígeno. ¿Cuándo puede llegar a pasar esto, chiquillos? En un hospital, como tienen que ver, ¿no es cierto?, qué puedo hacer y tengo que ver cuál sería el mal mayor o el mal menor, y supongamos que por una infección que no me traté, esta infección empezó a aumentar y empezó a contaminar tu sangre. Y esa infección se trasladó a todas las partes de tu cuerpo y tú vas grave al hospital. Perdiste el conocimiento, puedes estar a punto de un paro cardiorrespiratorio y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en todo tu cuerpo hay infección. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo médico? Sin importar lo que va a suceder, te van a tener que poner mucho suero. ¿Y por qué te van a poner mucho suero? Porque en la medida que te pongan más agua en tu cuerpo, van a hacer que esa infección empiece a ceder y salga de tu cuerpo a través de la orina. Entonces, eso sería un mal menor. Pero después, cuando tú recuperas el conocimiento y te estás estabilizando de tu infección, los doctores te van a decir, esto tuvimos que hacer para salvarlo, pero resulta que ahora las células de su pulmón tienen mucho líquido. Y eso es grave.
Por lo tanto, te van a tener que hacer un nuevo tratamiento para ahora tratar la cantidad de agua que quedó en tu cuerpo y que fue mucho suero, pero fue para salvarte de una infección y lo están controlando en un hospital porque ellos saben hasta cuándo lo pueden hacer y sería el mal menor. Y obviamente después sigues con el tratamiento para recuperar y estabilizar a las células de tu cuerpo y que te puedas sanar y que no signifique un daño mayor. Incluso los riñones también, por el hecho de que llegó tanta agua y trabajaron mucho, también se pueden llegar a dañar. Y puedes quedar con una hipertensión. Pero el doctor, ¿qué te va a decir? La hipertensión va a ser tu mal menor frente a la infección que traías tú cuando venías mal. Entonces, Señorita, ellos tienen que controlar las concentraciones. Dime, el colágeno es una proteína. sí, y el colágeno se encuentra afuera, en el espacio extracelular. Oiga, ¿y hace mal consumir mucho colágeno o no? No es malo llega una edad en que uno tiene que potenciar estas proteínas en el cuerpo, porque obviamente tú te das cuenta que tu piel va perdiendo colágeno, o tu pelo ya no está tan sano como antes y le falta colágeno, o tus uñas están quebradizas y te falta colágeno. Entonces, en vez de consumir pastillas con colágeno, tú puedes tomar caldo de patitas de pollo, que es rico en colágeno, o de vacuno. Ya, señorita. Y eso es puro colágeno. Sí. O cuando se comen sustancias, las sustancias están hechas de patitas de pollo, porque es colágeno. Colágeno. Y la gelatina también es colágeno. Entonces tú te puedes comprar colágeno, pero allí el que es bueno sale caro. Pero también hay otras formas de tú recuperar colágeno y es con estos caldos que son puro colágeno al cocer patitas de pollo, que son feas, pero dicen que la sopa es muy buena. No, son ricas. Y también el caldo de vacuno, de hueso de vacuno, en donde se le saca todo el Tiene colágeno. colágeno. ¿Ya? Ya, señorita, muchas gracias. Así que eso es bueno. Dime, ¿La cerveza qué solución sería? la cerveza es una solución que está fermentada y tiene mucho alcohol. Por lo tanto, si tiene mucho alcohol, sería una concentración hipertónica. La gelatina, preguntan, ¿qué es lo que es? Colágeno. ¿Ustedes se han dado cuenta que en el hospital, y uno se llega a aburrir cuando tiene que estar mucho tiempo hospitalizado, te dan mucha gelatina? Y la gelatina es colágeno. Todos los días gelatina. ¿Mm? Y uno dice, ay, otra vez gelatina. Y es porque es colágeno. Pero te usan gelatinas que tienen menores concentraciones de azúcar. No son las mismas gelatinas que uno compra, que mientras más dulce, mejor. Y lo que menos hay que consumir es el azúcar. Entonces, eso serían, chiquillos, las concentraciones, ¿ya? Entonces, cuando entra agua, se revienta. Cuando pierde agua, se deshidrata y el isotónico es la única concentración que mantiene a tus células normales. Y también se puede llevar para el caso de los vegetales. Por ejemplo, aquí yo veo que este vegetal está justo ahí, ya casi deshidratándose, y este ya completamente deshidratado, y este está muy turgente porque la persona le está echando agua. Pero si usted se fija, y si miro esta planta, ¿necesitará que yo le eche más agua? No, yo creo que No, ¿no no. es cierto? Y ahí la persona le está agregando más agua. Cuando hace eso, está haciendo que el exterior de la planta, de las células vegetales de la planta, sea hipotónico y el final, el interior de la planta se convierta en hipertónico. Por lo tanto, va a entrar mucha agua al vegetal y la vacuola se va a empezar a hinchar y se va a llenar de agua y va a quedar muy turgente. Turgente significa que esta vacuola tiene mucha agua. Pero, a diferencia del glóbulo rojo que puede llegar a reventar, la célula vegetal, fuera de la membrana plasmática, tiene esta pared celular que le va a dar, ¿no es cierto?, la barrera para que cuando esta vacuola se siga llenando con agua, la célula no reviente. Y en este caso,
en que la persona no le esté echando agua, pero está justo ahí en el límite, en donde la concentración es isotónica afuera y es isotónica adentro. Y eso significa que está en, perdón, era hacia acá, está en equilibrio dinámico, pero está justo ahí en el punto que una partícula que tú le agregues vas a cambiar la concentración afuera, ¿ya? Entonces aquí está en el punto ideal y esta plantita no necesitaba más riego, pero en cambio esta, que la descuidamos, claro que necesita mucho más riego porque afuera quedó la tierra, ¿no es cierto?, que tiene nutrientes, va a quedar con una solución hipertónica y adentro de la célula va a quedar hipotónica. Por lo tanto, la célula va a empezar a perder agua y se va a empezar a deshidratar y se va a poner mustia. Por ejemplo, cuando yo hago una ensalada de tomate, rebano el tomate y le echo sal. Y espero un ratito porque me encanta comprar batido y con el batido chupar todo ese juguito salado, ¿no es cierto?, con el pan para llevármelo a la boca porque lo encuentro sabroso. Pero ¿qué le pasó al tomate? Ya no se ve tan tierno como en un principio. Empieza a verse lacio y eso significa que las rodajas de tomate empezaron a perder agua. Por lo tanto, les ocurrió plasmólisis. Y lo mismo le va a pasar a la lechuga cuando yo la aliño, va a quedar afuera muy concentrada la sal y va a ocurrir plasmólisis. La planta o el vegetal o la célula vegetal va a perder agua y se va a deshidratar. Y por eso que la lechuga se pone aguada, el tomate bota mucha agua y es porque las células se están deshidratando. Y si yo me llego a equivocar o un niño porque no sabe le echa agua con sal o le echa agua con azúcar, que alguien preparó agua con azúcar y quedó en un vaso y se la pone a la plantita para no perder esa agua, resulta que le estás dando una concentración hipertónica y tu planta va a perder mucho más rápido el agua. ¿Sí? Vamos al siguiente. Transporte activo. El transporte activo se llama así porque va a necesitar energía. Este transporte activo que necesita energía va a ocurrir a través de las proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, ¿ya? Significa que este va a mover las sustancias desde donde hay una menor concentración hacia donde hay una mayor concentración. Lo que ustedes ven en el número 1 se llama transporte activo mediado por proteínas o bombas, ¿ya? Este transporte activo mediado por proteínas o bombas es un ejemplo, la célula nerviosa. En la célula nerviosa se mueven los iones de sodio y de potasio, por lo tanto, esta se llama bomba de sodio y potasio. Y esta bomba de sodio y potasio va a necesitar energía para poder movilizar los sodios hacia afuera y los potasios hacia adentro. Les explico. Por ejemplo, ustedes en este minuto están recibiendo información, me están escuchando y están mirando una imagen. Por lo tanto, están llevando mensajes a través de su sistema nervioso, a través del axón de la neurona. Cuando tú llevas el mensaje, va a empezar a entrar a través, ¿no es cierto?, de los canales que hay en la membrana, va a empezar a entrar sodio y va a salir potasio, sin necesidad de un transporte activo, porque se van a mover desde donde hay más hacia donde hay menos, así que van a difundir con facilidad. Uno va a entrar y el otro va a salir, sin ningún problema. Llevó el mensaje, pero la neurona tiene que transmitir un nuevo mensaje y resulta que los sodios quedaron adentro y los potasios me quedaron afuera. Y yo, para transmitir un mensaje a nivel neuronal, el sodio tiene que estar afuera y el potasio tiene que estar adentro. Y bajo esa situación, rápidamente actúa la bomba de sodio y potasio, que es una proteína, y va a empezar a movilizar a estos y llevarlos a su lugar. ¿Qué movimiento va a hacer? Va a sacar a 3 sodios y va a ingresar a 2 potasios.
¿Por qué con esa diferencia? Porque cuando saca más cargas positivas, afuera va a quedar positivo y adentro, como entró menos cargas positivas, adentro va a quedar negativo. Y esa es la condición que necesita la neurona para transmitir el nuevo mensaje. Y eso, chiquillos, no pasa todo un lapso, no. Significa que a lo largo de la neurona primero va a ser un movimiento y después va a ser el otro. Es algo que va ocurriendo uno tras otro. Se movieron los sodios y los potasios porque va transmitiendo mensaje y atrásito va actuando la bomba de sodio y potasio, volviendo estos iones a su lugar. Pero para hacerlo gasta energía. Y por esa razón que nuestro cerebro, nuestras células nerviosas, gastan mucha glucosa. Porque la glucosa es la que en la mitocondria se va a transformar en ATP. Y ese ATP yo lo necesito en mayor cantidad en mis células nerviosas porque estamos constantemente recibiendo señales desde el medio externo, cambios de temperatura, ruidos, imágenes, estamos leyendo algo, estamos tratando de comprender algo, nos estamos moviendo, estamos haciendo muchas cosas y para que tú estés funcionando, tus neuronas tienen que estar trabajando mucho y están gastando mucha glucosa y por eso tú necesitas glucosa, para que en esto pueda actuar la bomba de sodio y potasio. Y entonces, ¿por qué usa ATP? Porque va a mover a los sodios en contra de su gradiente y a los potasios en contra de su gradiente. Y tenemos al lado otro tipo de transporte activo, pero que se llama transporte en masa o mediado por vesículas, ¿ya? Transporte en masa o mediado por vesícula. Si usted mira la imagen, ¿qué está ocurriendo? La célula necesita incorporar ciertas sustancias que están afuera, pero como son de mayor tamaño, va a tener que formar esta vesícula, englobar e introducirlo. O va a haber situaciones en que mi célula va a producir sustancias que se necesitan afuera de la célula, por lo tanto eso va a ir en vesículas, se va a transportar, se va a unir a la membrana plasmática y va a salir esas sustancias al exterior. ¿Por qué utilizan este mecanismo? Porque son sustancias de mayor tamaño comparadas a las que se transportan en el transporte pasivo. Y tiene que usar este mecanismo. Y este mecanismo, mediado por vesículas, necesita energía. Cuando entra y engloba, se llama endocitosis. Cuando sale, se llama exocitosis porque está expulsando hacia el exterior. Entonces tenemos estos dos movimientos de introducir y de salir, endo y exo. Y esto necesita energía para que la membrana se pueda transformar y hacer este cambio estructural. Y acá tenemos dos procesos. Esta endocitosis es de dos tipos. Una que se llama fago, que significa comer. ¿Y cómo lo hace? Número uno, tengo una partícula extraña afuera de mi célula y que me puede hacer daño. Este es el ejemplo de un glóbulo blanco. Puede ser una bacteria lo que está afuera. En el número 2, ¿qué está ocurriendo? La membrana está englobando a la bacteria para introducirla dentro de una vesícula, que es el número 3. Cuando está dentro de esta vesícula, va a venir el lisosoma, se va a unir a la vesícula y va a formar un fagolisosoma, o también se conoce como vacuola digestiva. Significa que las enzimas del lisosoma van a destruir a la bacteria, la van a dejar en pedacitos pequeños y una vez que hizo eso y que ya la bacteria no va a causar daño, la expulso del interior de la célula hacia afuera. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo, la primera parte 1 y 2, endocitosis. Al número 5, exocitosis. Y se llama fago porque significa comer, ¿ya? Y eso lo hacen nuestros glóbulos blancos, los leucocitos, que serían los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Y está otro proceso que se llama endocitosis por pinocitosis. Significa que aquí la célula está bebiendo agua, pero no solamente está incorporando agua,
sino que está incorporando un fluido que también lleva sustancias nutritivas. ¿Quiénes hacen esto? Todos los organismos que se llaman unicelulares y que viven en ambientes acuáticos, por ejemplo, los protozoos, las amebas que andan a nivel de agua en un río, en un lago, en un charco. Entonces, ellas para poder alimentarse van a hacer esto mismo, su membrana de la célula va a englobar este fluido y va a ingresar con este fluido agua y nutrientes. Una vez que los incorporó y si resulta algún desecho, los va a tener que liberar el desecho por exocitosis, que es lo que se ve acá después. Y hay un tercer mecanismo de endocitosis que se llama Claudia, Dime. en la número 2, ¿podrías dar un ejemplo? Con otro ejemplo, dijo una alumna, otro ejemplo del anterior. Endocitosis. Los únicos ejemplos de endocitosis son los organismos unicelulares, que es la forma que tienen de alimentarse, que son los paramecium y las amebas. A ver si me resulta. Las amebas tienen esta forma. Ahí tienen el núcleo y ellas andan en el agua. O se pueden ver así también las amebas en el agua. Y ellas van a englobar para poder alimentarse y ahí tienen su núcleo. Y el otro se llama paramecio, que tienen una colita. Y también para alimentarse, como no tienen boca, usan este mecanismo de su membrana plasmática para poder nutrirse y tomar agua. Y por eso que se llama nutrición heterótrofa, porque se está alimentando del fluido que hay en el medio extracelular, en donde ellas andan. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Ya. Y la endocitosis mediada por receptor son nuestras membranas a nivel de células y en todo nuestro cuerpo y todas nuestras células, aparte de tener proteínas canales, de tener proteínas transportadoras, tenemos proteínas que se llaman receptores. ¿Cuándo actúan estas proteínas que se llaman receptores? Estas lo hacen cuando, por ejemplo, mi sistema endocrino produce hormonas. Entonces, ¿qué hace el sistema endocrino? Supongamos el ejemplo que dan acá es el del páncreas. El páncreas va a producir insulina. ¿Cuándo va a liberar la insulina? Cuando yo consumo carbohidratos. Entonces, tu organismo se prepara para ver cuánto carbohidrato va a llegar y cuánta glucosa va a andar en tu sangre. Y si anda mucha glucosa, la insulina va a viajar por el torrente sanguíneo, se va a ir a las células del hígado y en la membrana de las células del hígado tenemos receptores. Este receptor es como una llave cerradura, en donde viene la insulina, se ancla al receptor y cuando se ancla es como hacer una puerta y abrir la puerta. Entonces, ¿qué va a hacer la membrana? Obviamente no es como una puerta que uno conoce que se abre esto, sino que el mecanismo es englobar en este hoyito y va a empezar a entrar la glucosa. Cuando ya ingresó la glucosa, esta hormona insulina se va a salir de la cerradura, que sería el receptor, se va a liberar y como no puede andar en la sangre ni tampoco se devuelve al páncreas, se elimina. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando nosotros hacemos metabolismo celular, que es el proceso de respiración celular, que significa que te tiene que llegar la orden a tu célula para que tu mitocondria transforme la glucosa con el oxígeno en ATP. Entonces van a venir la glándula tiroides, la que está acá en el cuello, y va a producir la hormona que se llama triyodo fosfato o la tetrayodo. ¿Y ellas qué van a hacer? También van a viajar por el torrente sanguíneo y se van a ir a todas las células de mi cuerpo, se van a unir al receptor, que es otro, porque hay muchos receptores en tu membrana, receptores para insulina, receptores para triyodotironina, receptor para hormona del crecimiento, receptor, pero hay infinidad de receptores,
o receptores para neurotransmisores también. Entonces, a lo largo de la membrana hay muchos tipos de proteínas con distintas funciones. Y va a haber otro receptor distinto al de la insulina, en donde se va a anclar la hormona triiodotironina, va a ser como el juego de una llave y le va a permitir a la célula que empiece a ingresar glucosa y que ingrese el oxígeno. Y ya dentro la glucosa y el oxígeno se van a ir a la mitocondria y van a hacer el metabolismo celular y se va a formar ATP. Y ese se llama endocitosis mediada por receptor porque necesito que llegue la información para que la célula haga esta invaginación y pueda entrar la sustancia que se necesita que ingrese. Si te fijas, en los dos casos te di ejemplos de glucosa, para el caso de la insulina, para el caso de la triiodotironina, ¿ya? Que es para el metabolismo celular, pero también está el caso para la hormona del crecimiento, que va a inducir a que esta célula crezca o se reproduzca, porque si yo estoy en etapa de crecimiento, tengo que formar muchas células nuevas para ir creciendo, células óseas, células epiteliales, o tu pelo que crece constantemente también, ¿no es cierto?, es porque se está estimulando con una hormona del crecimiento. Y después viene la exocitosis, y en la exocitosis significa que tengo que expulsar todo aquello que ya consumí y que va a generar algún desecho. Entonces, desde adentro hacia afuera va a venir esta vesícula cargada de desechos, se va a unir a tu membrana plasmática y la va a expulsar y luego tu membrana va a recuperar su forma. Y eso. Vamos a la pregunta esencial, porque se las quiero explicar. Si ustedes se fijan, nosotros hablamos e hicimos harto hincapié en esto. Obviamente está presentado de una manera distinta, pero estos son glóbulos rojos y estas son células vegetales. ¿Y por qué yo sé que es una célula vegetal? Porque tiene pared celular y porque tiene una gran vacuola. Y estos serían glóbulos rojos. Entonces, tú tienes que primero, antes de contestar estas preguntas, empezar a identificar qué solución hay afuera del glóbulo rojo y qué solución hay adentro del glóbulo rojo. ¿Qué solución hay afuera? ¿Cuál está dentro? ¿Qué solución hay afuera? ¿Cuál está dentro? Y aquí es más fácil porque te guías por las flechas. Y las flechas aquí te dicen, pierde agua, entra agua. Por lo tanto, aquí te ayuda para saber cuál es el tipo de solución y por qué el agua se mueve en ese sentido. Acá no hay flechas que te indiquen para tú saber hacia dónde va el agua, pero estás viendo lo que le está ocurriendo. Este glóbulo rojo, ¿qué le pasó? ¿Qué le está pasando a estos glóbulos rojos? ¿Qué le pasó a estos otros? Y ahí tú lees las preguntas, esta vale 3 puntos porque es una pregunta de aplicación en donde tú debes reconocer primero cuáles son las soluciones que hay afuera y adentro de cada una de estas o saber cómo se llama el fenómeno que está ocurriendo. Esta vale 3 puntos, esta vale 2 y esta vale 2. Y aquí me están preguntando cómo se llama la solución de la figura B. Y acá, ¿cómo se llama la solución en la figura C? Y esa sería la pregunta esencial. ¿Hay consultas?